Sí, vamos a tratar de ser no muy técnicos para que la gente esté en contexto. Vamos a hablar de lo que viene pasando con el impuesto predial. Excelente tema. Primero hay que recordarle a las personas que hay dos tipos de avalúos que cualquier propiedad, sea lote, sea una casa, sea un apartamento, tiene, y se trata del avalúo catastral y se trata del avalúo comercial. Usualmente el catastral es el que usan los gobiernos locales y nacionales para temas fiscales. Allá en la gráfica que estamos viendo ya le voy a abordar de qué se trata, pero porque les voy a dar el valor total catastral del país. Entonces, como les decía, el catastral lo determina el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y tiene propósitos fiscales que son básicamente para recoger impuestos. Resulta que y está el avalúo comercial, que es básicamente lo que el mercado o quien quiere comprar una propiedad paga por él. Hay diferentes evaluadores y el comercial usualmente se diferencia del catastral. El catastral suele ser más bajo, entre un 50 y un 60% de lo que es el avalúo comercial, ¿sí? Entonces lo que viene pasando, y en esto voy a basarme para dar el crédito a quien corresponde, porque me encontré investigando el tema. Porque investigando el tema y he venido haciendo varios días un trabajo de campo que no me queda tan fácil por mis otras ocupaciones, pero me encontré por ahí un video de un amigo suyo, Freddy, el concejal ¿Quién? Parra, que hablaba de catastral. Y él decía que los aumentos han llegado hasta el 1000%. Denunciaba un caso en Bucaramanga de una señora que pagaba un año 257.700 pesos y al siguiente año le llegó por 17.934.000 Eso es un error que hay que corregir. Claro, claramente es un error, pero ¿qué es lo que pasa? Que el doctor aquí nos explicaba cuando en temas políticos se criticaba porque fue Rodolfo, el alcalde, que en paz descanse, que el que aplicó la norma en su totalidad, que lo que explicaba el doctor y ahora puede elaborar sobre eso le tocaba, correspondía, y que es una norma que viene aplicando. El avalúo catastral en Colombia, en la mayoría del país, no se actualiza hace más de 30 años. Se habla de 16 a 30 años en diferentes sectores del país. Entonces está sufriendo de una actualización en su valor que es masiva y que se ha hecho como de un solo tajo, y que eso es lo que viene afectando a la gente en el pago de los impuestos. Claramente el caso que acabo de mencionar, que mencionaba el concejal Parra, es un error, ¿sí? Pero aún así vienen aumentando. Se calcula que, para darles un ejemplo numérico, quien pagaba de catastral 1 millón de pesos hace 2 años, 5 años después va a pagar 5 millones, casi que es un aumento del 100% cada año, lo cual es algo que la gente no va a poder pagar. En ese cuadro que vemos, lo que vemos es el valor total catastral del país. Ese dato lo dio también el concejal Parra, pero yo me di al trabajo de buscarlo, y básicamente son 2.000 billones de pesos lo que vale el catastro de Colombia, ¿sí? Sin embargo, les decía hace un momento que supuestamente... Es decir, si el señor Trump quisiera comprar a Colombia, ¿tiene que traer cuánto? 2.000. Tendría que traer, de hecho, también le hice la matemática a Parra, porque a veces la conversión de dólares en billones es diferente. Él decía que la fortuna de Elon Musk, que hoy en día son 486 billones de dólares, alcanzaría perfectamente para comprar todas las propiedades de Colombia según el avalúo catastral, ¿sí? Ahora, si se cumpliera la norma de que vale el 60%... Alcanzaría incluso para una empanada. Sí, le sobra para invitarnos un tinto de pronto. Pero si se cumpliera el 60%... y a propósito, Trump no es tan adinerado. Él tiene billones, pero no es tantos. Como él compra Groenlandia, va a comprar Canadá. Y compra... Sí. O sea, hace lo que todos, con la plata del Estado. Y históricamente no es tan desatinada mi apreciación, porque los Estados Unidos es un país que se hizo con la extensión que tiene, porque compró la Florida, porque compró el estado de Luisiana, porque compró Alaska, porque compró... Eso lo compró. Y en la guerra... Le compró a Francia, le compró a Luisiana, le compró... México y le quitó a México. Y Texas también, ¿no? Sí, toda esa zona del Pacífico era mexicano. Entonces, bueno, si se aplicara la regla matemáticamente que el catastral costara el 60% del avalúo comercial, yo les decía que las propiedades en Colombia valen 2.000 billones de pesos, debería costar 3.600 billones, o sea, ni siquiera estamos llegando al 60% en diferencia entre el catastral y el comercial. Para que la gente se dé una idea, la ciudad o la zona del país que más aporta a ese valor de 2.000 billones es Bogotá, con 779 billones de pesos. Es el 40% del avalúo del país está solamente en Bogotá. Y desde el Ministerio de Hacienda, se resaltaba que en el país se encuentran lugares donde no se han realizado esas actualizaciones en 16 a 30 años.
Y entre 1990 y el 2000, en Colombia se registró que en 905 municipios se presentaron avalúos catastrales menores al 19% del avalúo comercial. Dato curioso, investigando estas cifras, para que además tengamos en cuenta inflación y otras cosas, hoy en día vale 2.000, ese dato es de 2023, 2.000 billones de pesos el avalúo catastral de Colombia, pero en el 2014 costaba 1.000 billones de pesos, o sea, la mitad. En 10 años, bueno, casi 11, porque estamos en 2025, se duplicó ese valor, ¿no? ¿Qué más decía el concejal Parra en esa información? Bueno, que lo que hay que hacer es, porque aquí se le dieron unos descuentos a las personas, y que lo que hay que hacer es, bueno, tratar de que la norma, porque tanto Iván Duque como Gustavo Petro, hay que decirlo, han tratado de poner unas leyes que difieran ese aumento para que lo espacien un poquito más, pero la realidad es que la norma va a llegar a cumplirse a cabalidad y eso afecta a todas las personas. Ayer en el trabajo de campo, luego voy a dar, me reuní con un empresario que se llama Sergio Contreras Castillo y él me daba unos datos, les doy aquí unos ejemplos que los tengo en mi cuaderno porque cuando entrevisto, que poco lo hago, me gusta escribir a mano. Yo también ¿sí? llevo mi cuadernito. Entonces, mi libretica. Les doy un ejemplo. Hay catastrales que, hay propiedades que en Bucaramanga en 2019 pagaban 6 millones de predial, en 2022 pasaron a 12 millones de predial y hoy están en 24 billones de predial. Las cifras, la misma propiedad, las cifras son, entonces comercialmente hay que explicarle a la gente que usualmente, y decía él, hacía énfasis lo que los políticos también dicen, que el santandereano paga muy bien, es buena paga, ¿sí? Pero usualmente tenían calculado que el catastral es más o menos un canon de arrendamiento de la propiedad de la que es dueño. Están llegando a 2, 3, 4 canos de arrendamiento al año, quiere Muchísimo. decir, es muchísimo. Muchísimo. Y el temor es, esto genera muchas cosas. Él me contaba, se me han dañado negocios, bueno, a él no, a sus clientes, de locales comerciales, que es la especialidad de él, en donde básicamente ya estaba todo cerrado, el precio acordado, pero cuando comunicaron el catastral, el avalúo catastral, pues lo que tenía que pagar por catastral, se caía el negocio. Entre muchos otros detalles. Como dato ya, porque como le decía, esto está diseñado para varios informes, capítulos, porque es largo y técnico. Varios capítulos. Como dato final. Pero muy interesante. Sí, me decía, hicimos un ejemplo con números, estábamos... porque la gente debe tener en cuenta que el empresario le vale en las cosas. Estábamos sentados en una cafetería de un conocido centro comercial de Bucaramanga y él conocía al dueño y nos pusimos a hacer cuánto pagaba de arriendo, administración, empleados, luz, esto, más el catastral. La gente debe tener en cuenta que el catastral es un costo adicional de todos estos gastos operativos. Me contaba cuando que es propietario. Claro, cuando es propietario y realmente es preocupante porque los negocios no están vendiendo lo que necesitan para subsistir. Me decía que en Bucaramanga hay comercialmente una ocupación de más o menos el 80% en el sector de cabecera, o sea, de cada 10 locales, 8 están ocupados, pero que se espera que en un año pueda llegar a que esté de cada 10, 6 ocupados. O sea, hay mucha gente tratando de salirse del tema porque no los está dejando. Sí. Porque, para cerrar, Martín, lo que la gente debe entender es que así usted no sea dueño de propiedad, si a su dueño, si al que le arrienda a usted, al propietario, le suben el catastral, él tiene que indudablemente subir los arriendos. Entonces usted también va a terminar pagando más por vivir en esa propiedad. Al producto. Martín. Pero finalmente, ¿cuánto sumar? Lo que sumó ¿Lo del local? ¿Lo del local lo sumaron? Mire, claro, usted vea, la administración, 5 millones de pesos, 8 millones de pesos de arriendo, ¿sí? Tiene 4 empleados, calcúlelo al mínimo que le vale el empleado, son otros 10 millones de pesos. Otros 10. Luz paga 6 millones de pesos, el gas no me lo dijeron, pero tiene costos fijos entre cosas y otras, 25 millones de pesos al mes. Ese local puede estar vendiendo 1.200.000 al día, es decir, no está pérdida. Y sin incluir cuál será su margen de utilidad de los productos que vende. O sea, es muy, muy difícil para el comercio con esos costos.